noche, 1 hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. No sé dónde leía hoy, que me perdonen, no sé dónde leía el dato de que uno lee tantas cosas a lo largo del día que al final te haces un lío. Que Xabi Alonso había sido el 123º entrenador destituido a lo largo de la temporada. 123º entrenador, o sea, el número 123. De forma que es de perogrullo que sí. Xabi Alonso es el número 123, es por la sencilla razón de que antes de que Florentino Pérez decidiera destituirlo ayer, otros 122 entrenadores se han ido a la calle hasta la fecha, y lo que te rondaré, Morena, pues al final de temporada se van 300, por poner un número. 122 entrenadores con sus 122 ideas, con Xabi Alonso 123, y con sus 122 cuerpos técnicos. Sus 122 preparadores de porteros, sus 122 preparadores físicos, 122 entrenadores que trataron de convencer a sus 122 vestuarios, pero que al final pues no lo han conseguido, no lo han logrado. ¿Por qué? Pues unos por unos motivos, otros por otros. 122 directivas o 122 consejos de administración que decidieron que lo mejor para todos era cambiar, porque veían que con esa situación pues no se iba a ningún sitio. O es que Enzo Maresca, por ejemplo, no meaba con la suya, como diría Pep Guardiola, parafraseando al técnico del City. No meaba con la suya Enzo Maresca. Y Amorim, Rubén Amorim, no meaba con la suya. Amorim, no dejaron trabajar a Amorim en el Manchester United. Hubo alguien que le impuso algo a Amorim en el Manchester United. Y aquí en España le impusieron alineaciones a Belko Paunovic y luego a Luis Carrión, y ahora se las imponen a Guillermo Almada, porque si Almada no hace caso a la directiva, le echan a la calle. ¿Y qué decir de Julián Calero, ex del Levante? ¿Acaso es un mal entrenador de fútbol Calero? A mí me parece que es un magnífico entrenador, que es un entrenador buenísimo. La Real Sociedad prescindió de Sergio Francisco en diciembre, y el último en ser despedido en segunda ha sido Jesús Galván. Con el del Mirandés han sido 12 los técnicos que han dejado el banquillo en esa categoría. No le dejaron a Galván ser Galván, le dijeron: Galván, no seas Galván. Y Galván aceptó. ¿Qué fuerzas misteriosas impidieron a Nuno Espíritu Santo triunfar en el Nottingham Forest y a Graham Potter en el West Ham? ¿Por qué el Leverkusen tuvo paciencia con Alonso pero no la ha tenido con Erik ten Hag? ¿Le han hecho la cama a Simones en el Wolfsburgo? ¿Es Wagner víctima de una mala planificación en el Augsburgo? ¿No le caía bien Bo Henriksen a quien le contrató para el Mainz? Le dijeron a Henriksen: oiga, usted tiene que contar con estos o si no se va a la calle. ¿Por qué la directiva de la Juventus de Turín prefirió prescindir de Igor Tudor antes de hacerlo de 5 o 6 futbolistas? Si es lo más sencillo. Yo no entiendo cómo un clásico del fútbol europeo como la Juve no tiene claro que es mejor que despedir al entrenador porque no echas a 6. ¿No? Que es lo que estamos reclamando un poco aquí. A Viera le echaron del Genoa, a Piole le han echado de la Fiorentina, a Juric le han echado del Atalanta, a Hatter le han echado del Mónaco, a Castro le han echado del Nantes, a Jaise le han echado del Niza, a Rossenior le han echado del Estrasburgo, a mi admirado José Mourinho le echaron del Fenerbahce. No meaba con la suya Mourinho. A Solskjaer le han echado del Besiktas, a Plat lo han echado del Castellón, a Jona de la Cultural y Deportiva Leonesa, a Gavi, no tiene personalidad Gavi como entrenador. Le han impuesto algo a Gavi le echaron del Zaragoza, a Guilló del Huesca, a Pellicer le han echado del Málaga, a Ibai Gómez le han echado del Andorra. Todos, desde el primero hasta el último, querían ganar. Todos tienen
personalidad, todos tienen conocimiento, a todos les echaron porque hubo alguien que vio que las cosas no iban bien y quiso dar un giro de timón. ¿Aciertan con ese giro de timón? Pues unas veces sí y otras veces no. Cuando parecía que iba por aquí, iba por allí. ¿Te garantiza un cambio de entrenador que las cosas vayan mejor? No, pero 123 presidentes, incluyendo ya a Florentino Pérez, han pensado que, como estaba la situación estancada, pues había que tomar una decisión. A todos los echaron porque hubo alguien que vio que las cosas no iban bien y quiso dar ese giro de timón. ¿Sabéis la única diferencia que hay? La única diferencia que hay entre Chelsea, United, porque luego se nos llena la boca diciendo, repitiendo lugares comunes, diciendo que en la Premier no echan a entrenadores. Habéis visto que han cambiado las cosas ya. Si no ganas, te echan. ¿Sabéis la única diferencia que hay entre el Chelsea, el United, el Levante, el Oviedo, la Real Sociedad, el Nottingham Forest, el West Ham, el Wolfsburgo, el Mainz, la Juventus de Turín y el Real Madrid? Por ejemplo, entre todos estos y el Real Madrid, os lo digo yo. La diferencia es que el Real Madrid tiene más Copas de Europa que todos juntos. Tiene más Copas de Europa que el Chelsea, el United, el Levante, el Oviedo, la Real Sociedad, el Nottingham Forest, el West Ham, el Wolfsburgo, el Mainz, la Juventus de Turín. Tiene más del doble, por no decir que más del triple, de las Copas de Europa que tienen todos juntos. Y si las tiene, ¿sabéis por qué es? A ver si los aficionados del Real Madrid piensan que es porque ellos van a animar al equipo y cuando juega mal le critican. No. No es por eso. También os lo digo yo. Tiene más Copas de Europa por su nivel de exigencia. Xabi Alonso no ha sido el primer entrenador destituido de la temporada, ni el 10º, ni el 59º. Xabi Alonso ha sido el 123º entrenador de fútbol. No cuento las ligas menores, ¿eh? A lo mejor es el 200. En ser destituido esta temporada. Y después de él va a llegar el 124, igual esta noche. Y después del 124 llegará el 125 y más tarde el 126. ¿Por qué creéis que los entrenadores dicen que tienen maletas con ruedas? El periodismo deportivo español, que se nutre, es una cosa que llevo diciendo mucho tiempo, esencialmente, de las noticias del Real Madrid, buenas o malas, todo gira en el periodismo deportivo español alrededor del Real Madrid. El periodismo deportivo español pretende, en general, haceros creer que lo que sucedió ayer, no sé por qué, pretenden hacéroslo creer ahora y no con otros, pero con Xabi Alonso pretenden haceros creer que lo que sucedió ayer es la excepción, cuando en realidad resulta que es una regla general que se lleva aplicando al fútbol desde que es fútbol, desde el primer día. Hoy oía a un David Uclés de la vida, se está daviduclesizando el periodismo deportivo español diciendo, ¡no le han dejado! ¿Quién? No ha podido. ¿No ha podido? ¿No te dejan a ti en tu radio, Panenka? ¿En tu radio no te dejan? ¿No puedes tú decir y hacer lo que te dé la gana, lo que consideres más oportuno, hombre, dentro de un orden? Es que no le han apoyado. ¿Cómo? Le apoyaron firmándole 3 años de contrato. Joder, ya quisieran muchos ese contrato. Deduzco que si el Real Madrid no ha apoyado a Xabi Alonso, tampoco han apoyado sus 122 directivos a los 122 entrenadores cesados antes que él, ¿no? ¿O es que el apoyo es de quita y pon? ¿O es que es un apoyo intermitente? ¿O es que necesitáis responsabilizar de una gestión deportiva lamentable a quien puso ahí a un profesional del fútbol, un millonario que cobra una pastizara para que tomase sus propias decisiones? Por supuesto, las suyas, naturalmente. No es mayor de edad. ¿A quién van a responsabilizar de las decisiones que tome Álvaro Arbeloa? ¿A mí? Será él, ¿no?
¿A quién van a responsabilizar si la preparación física a partir de ahora es deficiente? ¿A mí? ¿A ti? ¿A Víctor San Román? Será a Álvaro Arbeloa, ¿no? Es que hay que echar a los jugadores. Como echaron a los jugadores en los 122 equipos que prescindieron de sus entrenadores antes de que ayer destituyeran a Xabi Alonso. Hay que echar a este, al otro, a Maroto, a 6. Pero si eso no pasa nunca. Lo que yo creo es que termina de convencer del todo a Florentino Pérez. Lo que yo creo que termina de convencer del todo a Florentino Pérez de que por ahí no se puede ir. Es esa imagen letal, esa imagen mortal, esa imagen fatídica de Kylian Mbappé diciéndole a Xabi Alonso que no se hiciera pasillo al Barça en Arabia. No, nos vamos. No, que nos vamos. Un jugador diciéndole a su entrenador lo que hay que hacer. Gracias a Dios que no fue Vinicius quien se lo dijo. A Xabi Alonso, queridos panencas, no le ha echado un complot y se han complotado contra él. Por cierto, acaba de estallar hace un par de horas en redes sociales Jude Bellingham, que está hasta las narices, y no me extraña. Si han complotado contra él, lo han hecho también contra los 122 entrenadores que fueron despedidos antes que él y los 100 o más que a buen seguro van a salir después. O solo complotan los jugadores del Real Madrid. Por supuesto que cuando las cosas van mal, como cuando las cosas van bien, hay un máximo responsable y ese, en el caso del Real Madrid, se llama Florentino Pérez Rodríguez. Pero, de verdad, focalizar el desastre de este chico, que se debió creer que el mejor club deportivo de la historia era el filial de la Real Sociedad, en el mejor presidente que ha tenido este club, desde Santiago Bernabéu, e incluyendo a don Santiago Bernabéu, es, si me permitís la expresión, y aún no permitiéndomelo, de memos. De memos. Lo que muchos madridistas merecerían es que efectivamente mañana Florentino Pérez dijera: ¿sabéis lo que os digo? Hasta luego, Lucas. Con Xabi Alonso el Real Madrid no ha jugado a nada. Yo he visto todos los partidos del Real Madrid. Alonso no ha cambiado nada, salvo a peor. No se recordará por nada el paso de Xabi Alonso por el banquillo del Real Madrid. No tuvo un plan. Xabi Alonso ha aburrido a las ovejas y ha acabado convirtiendo el famoso rock and roll. ¿A qué jugará su equipo? Hará rock and roll. Pues lo ha convertido al final en el Miserere Mei Deus de Gregorio Allegri. Xabi Alonso, panencas, ha demostrado que el traje le ha venido grande y ya está. Como le vino grande a Pellegrini y a otros tantos ya. Y a Julen, yo le tengo mucho cariño a Lopetegui, y a Rafa Benítez y a un montón de ellos. Lo único que os pasa es que queríais tener razón, que insisto una vez más, es muy ordinario. Y no la tenéis. El tiempo nos ha dado la razón a quienes sosteníamos que esta no era una buena decisión. Os conozco como si os hubiera parido. Gracias a Dios que en el Real Madrid os hacen a vosotros el mismo caso que, por cierto, me hacen a mí, porque de habernos hecho caso a nosotros, en el Bernabéu no habría 15 Copas de Europa, sino solo 2 o 3. Vamos, ni a nosotros ni a muchos aficionados. El Madrid gana porque tiene a los mejores jugadores. Esa es la historia. Se ha puesto de perfil. ¿Y qué queréis que diga Florentino? ¿Qué queréis que haga? No, pues echamos a Vinicius. Y que se quede Xabi Alonso. Xabi Alonso, presidente. 14 sobre las 11, empezamos. El primer palo, con Juanma Rodríguez.